ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y serán qué dice? Benditas en ti. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Si estudiamos la Gran Comisión, vemos que dice ir y ser testigos a todas las naciones. Y luego nos explican que naciones no son países, sino que son las etnias, los grupos, las razas. Pero si nos vamos al inicio, encontramos que ni siquiera eran todas las etnias, todas las naciones, sino eran todas las ¿qué? Todas las familias. En el corazón de Dios, hermanos, siempre ha estado cada una de las personas que han estado en esta tierra. Todas, sin excepción. En su corazón y en su plan siempre ha estado el bendecir a todos. ¿Cuál es la mayor bendición que alguien pudiera recibir, hermano? La salvación. ¿A qué se refiere en este contexto? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo serían bendecidas. Entonces, ¿qué es misiones? El plan de Dios de redención para toda la humanidad. ¿Desde cuándo comenzó este plan? Desde antes de la fundación del mundo. Encontramos en Adán y Eva la promesa de un redentor y luego a Abraham la promesa que por medio de él, de su linaje, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Entonces, cuando entendemos que misiones, la obra misionera, es el plan de Dios, aquí empieza cómo se fue desarrollando ese plan y cómo usted y yo estamos involucrados en ese plan. Vamos a ver primero el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Israel formó parte de este plan. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 3 al versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al versículo 6. Ay, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué dice? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice, me seréis un ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué era un sacerdote, hermano? ¿Cuál era la función del sacerdote? Intermediador, un intercesor. Claro, dentro del pueblo de Israel había intercesores especiales que hacían los rituales y todas las ceremonias que habían que hacer. Pero fíjese, ¿a quién le está diciendo que van a ser un sacerdote? ¿Solo a los sacerdotes o a quién? A todo el reino. Todo el reino de Israel tenía, toda la nación de Israel tenía dos obligaciones. La primera dijo, vosotros me seréis especial tesoro. Dice, y me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermano, Israel tenía la obligación de vivir una vida santa, una vida tan diferente al resto de las naciones, que las diferentes naciones voltearan a ver la vida de Israel, la vida de su gente, y dijeran, hay algo diferente en ellos. Por eso tantos cuidados, tantas reglas y lineamientos en su vida diaria, porque tenían que marcar una diferencia con el resto del mundo. Que la gente volteara a verlos y dijeran, hay algo distinto en ellos, su Dios es diferente, sus prácticas son diferentes, sus familias son diferentes, sus hijos son diferentes, pero también un reino, todo el reino de sacerdotes, en otras palabras, de intercesores. ¿De intercesores por quién? Por el resto de naciones. Algunos creen que la salvación desde el Antiguo Testamento era solamente para Israel y luego ya en el Nuevo Testamento se expande a los gentiles. No, desde el inicio ha sido todas las familias. ¿Quién era el responsable de anunciar esto? Israel. Primero con su vida e intercediendo. Y vamos a ver algo más. Vamos ahí a Salmos capítulo 96, versículo 1 al versículo 4. Salmos capítulo 96, versículo 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, ¿qué dice? Toda la tierra.
Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad, ¿qué dice? De día en día su salvación. Hermano, ¿cuándo es el día de ir al evangelismo? Todos los días. Luego algunos dicen, no, que el sábado. No, 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 no. Este es un asunto de todos los días. A veces somos bien religiosos, cumpliendo con los horarios del martes, no sé qué otro día van, el martes, el miércoles, el sábado, y fuera de esos horarios, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio? Porque si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez? Usted me dirá, no, hermano, el sábado, el martes, el miércoles. Sí, buenos, religiosos para cumplir con los días, pero el resto de días. Dice, cada día su salvación, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Israel tenía la obligación, sí, de ser una nación santa, de ser una intercesora, pero también de intencionalmente proclamar a todas las demás naciones quién era su Dios. Y hermano, es bien interesante porque aún fíjese dónde está ubicado geográficamente Israel. Y todos los de África para ir a Europa tenían que pasar por ahí. Y todos los de Europa para ir a Asia tenían que pasar por ahí. Por eso a cada rato era conquistado, porque era el paso de para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Entonces Dios en su plan escogió a este pueblo sencillo. ¿Para qué? Para anunciar quién era Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Fíjese, ya está hablando ahora a la iglesia y dice la palabra de Dios, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real, ¿qué? Sacerdocio, nación, ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos salvó, nos alcanzó, nos redimió, pero con un propósito. Pero fíjese la primera parte, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como iglesia también tenemos que, ¿qué? Que interceder. ¿Por quién? Por todas las demás naciones. Pero también dice, nación santa. Voy a decir algo, hermano. Israel falló en su propósito. Israel falló en cumplir con el propósito de Dios para ellos. Y le voy a ser bien honesto. Y como iglesia estamos fallando con nuestro propósito. En formar parte de este plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, que ha ido desarrollando por medio de la nación de Israel que falló, y entonces llega la iglesia y la iglesia está fallando. Primero, ¿por qué? Porque al igual que Israel, usted y yo tenemos la responsabilidad de marcar una diferencia en medio de este mundo. Pero es triste que cada vez la iglesia se parece más al mundo. Que mi vida, si alguien ve mi vida, no hay distinción. Si alguien me ve en mi trabajo, si alguien ve mi familia, si alguien ve mis hijos, no pueden ni pasarles por la mente que usted y yo somos cristianos. Y entonces buscamos compartir el evangelio, si lo hacemos, pero entonces ven nuestra vida y dicen, no veo nada diferente. ¿Por qué Israel no estaba teniendo el impacto? Porque eran tan infieles y se alejaban, iban en pos de dioses, y así estamos nosotros. No somos una nación santa. Tendríamos que ser un pueblo tan diferente al resto del mundo que ellos voltearan a ver nuestra vida y dijeran, ¿quién es su Dios? Somos una nación santa, pero también somos un real sacerdocio, con la responsabilidad de interceder por todos los demás. Y claro, al igual que Israel tenía la indicación de proclamar, lo sabemos, usted y yo también tenemos la obligación de proclamar la salvación de nuestro Dios. Pero no solamente proclamar, sino hacer ¿qué? Testigos, como bien lo dijeron. No nada más llegar y te doy un folleto y bueno, haz esta oración, nos vemos, Dios te bendiga. No, no, no. Implicaba un genuino involucramiento, una relación con estas personas donde los hacemos parte de nosotros mismos.
Pero entonces vemos ya la parte de Israel, vemos la parte de la iglesia, donde dijimos anunciar su salvación, ¿qué dice? Cada día. Sí, una nación santa, pero cuidado con lo siguiente que voy a decir. Pero si mi aparente santidad me aleja de los pecadores y del mundo real, esa no es santidad. Esa es religiosidad y apariencia, porque si con alguien tenía problema Jesús, era con los fariseos. Entonces yo no estoy diciendo, hermano, que no haya que ir a ganar almas los sábados, los martes, los miércoles en los programas que tienen. Pero también podemos caer en la religiosidad de cumplir nomás con esos días. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio fuera de esos horarios? Y es interesante porque dijimos, cómo a Israel le dice, una nación que me será, vamos a, porque si no me voy a equivocar, Éxodo capítulo 19, versículo 3 al versículo 6. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y como dijimos, todos en el reino tenían la responsabilidad de ¿qué? De interceder. Y ahora a la iglesia también le dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que como dijo el hermano, es desde aquí y en otras partes. Claro, incluye a los que van más allá. Pero este plan en la mente y en el corazón de Dios no incluye solo al pastor, al misionero, al evangelista. Incluye a todo el pueblo. Por lo tanto, lo incluye a usted. A cada uno de los que formamos parte de ese pueblo tenemos estas responsabilidades. Primera, ser una nación santa, diferente al resto de este mundo, que intercede por todas las naciones y que proclama su salvación cada día. Ese es como Dios ve la obra misionera. El plan que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, que se fue desarrollando, que a Abraham le dio la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El pastor dijo que toda lengua le alabe, toda lengua le va a alabar y toda familia será bendecida en la medida en la que les llevemos el evangelio. Nada más. El hermano dijo, Romanos 10, ¿y cómo irán si no hubiere quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, los que van son solo una parte, pero todos formamos parte de este plan. Israel falló. Y si somos honestos, hermano, la iglesia está fallando. Porque a veces, le voy a confesar algo, nos dejamos llevar tan fácil por los números, por las apariencias. ¿Y sabe a quién le pasaba mucho eso? A mí en mi iglesia, porque yo nunca había salido al mundo. Y entonces en mi iglesia, domingo en la mañana, 2 cultos. El primero de 700, 800. El segundo de 600, 700. Y en la tarde 900 personas. Y vemos esto, el otro, aquello, y decimos, ay no, nuestra iglesia, y 190 misioneros apoyando, 25 misioneros, 30 misioneros en el campo, y entonces nos engañamos. Ah, no, ¿sabe de qué me cansé, hermano? Bueno, no sé si esto se está transmitiendo, pues ya ni modo. ¿Sabe de qué me cansé? De escuchar que México va a alcanzar al mundo con el evangelio. Me cansé. ¿Sabe por qué? Porque salí y tuve la oportunidad de ver este mundo. Y México no está alcanzando al mundo con el evangelio. Y nos engañamos con conferencias grandes, con iglesias aparentemente grandes, pero las iglesias católicas siguen ahí abiertas. Las imágenes de santos y de la Virgen se siguen vendiendo al por mayor. La iglesia en Hechos sí estaba impactando al mundo con el evangelio, que los negocios de los dioses estaban cayendo. Y en nuestro tiempo no. Sí, la iglesia ahí en donde yo soy miembro, muy grande. Y gloria a Dios por lo que hemos podido hacer. Pero no podemos decir que ya hemos terminado, cumplido con nuestro propósito, porque ¿sabe qué? Hace 3, 4 semanas en esa misma colonia, es la semana del santo de esa iglesia y se paraliza la colonia. Y un día se hace la fila de
3 kilómetros de taxis para que el sacerdote los bendiga. Y al día siguiente de trailers. Y al día siguiente de camiones. Y entonces está el miércoles en la iglesia el pastor predicando, 800 personas adentro, pero afuera una fila de camiones. 3 horas, 4 horas. Miles de personas para ir a una iglesia que les bendigan el camión. Y entonces pensamos, estamos alcanzando al mundo con el evangelio. No, porque Israel falló, pero nosotros como iglesia también estamos fallando. Ahora, ya vimos la promesa, ya vimos el plan, pero ahora quiero preguntarles, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito, perdón? ¿Cuál es el propósito de este plan de redención? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de la obra misionera? Ya medio la mencioné. Que Dios sea glorificado. ¿En dónde? En todas las familias, en todas las naciones, que como llega, como menciona en Apocalipsis, que toda lengua, de toda tribu, de toda nación, le alabe. El propósito de la obra misionera es la gloria de Dios, hermano. Y perdóneme, pero si a usted y a mí pensar que Él se ha glorificado, que Él se ha exaltado y que Él se ha alabado, no nos mueve y no es suficiente motivación, algo está mal en nuestro corazón. Vamos a Salmos capítulo 67, versículo 5. Vamos a ver varios versículos en cuanto a este asunto del propósito. Salmos capítulo 67, versículo 5. Desde el versículo 2 vamos a leer, tenemos oportunidad, dice así: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones su salvación. Primer propósito, que Él sea conocido en todas las naciones. Versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Segundo propósito, que todos los pueblos no solo le conozcan, sino que le alaben. Versículo 4, alégrense y gócense todas las naciones. Y dice, porque juzgarás los pueblos con equidad. Y dice versículo 4, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Cuál es el propósito? Que todos los pueblos le alaben. Vamos a Salmos capítulo 22, versículo 27 al versículo 28. Vamos a ver varios versículos en cuanto a esto. No todos, pero la mayoría. Salmos capítulo 22, versículo 27 al versículo 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Fíjese, vamos a Zacarías capítulo 2, versículo 11. Tiene que ver mucho con este versículo. Zacarías capítulo 2, versículo 11. Llega a Mateo, le da para atrás, Malaquías, Zacarías capítulo 2, versículo 11. Fíjese lo que dice: y canta, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán, ¿qué dice? Por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Qué dice? Se unirán muchas naciones, y me serán, ¿qué dice? Por pueblo. Dios reinando sobre todas las naciones. De todas las naciones Él va a ser un solo pueblo que le alaba, que le conoce, que le glorifica. Ese es el fin de la obra misionera. Que toda lengua le adore, le alabe, le conozca, que Él sea exaltado por sobre todas las naciones. Y hermano, le voy a decir algo. A mí me costaba un poquito entender este asunto. Porque si somos honestos, pensar en que Él sea alabado y glorificado y exaltado debería tener más peso en nuestra vida. Debería ser nuestra motivación. Pero tristemente no lo es. Ahora, entiendo que a veces ciertos ejemplos nos ayudan a dimensionar esto con mayor claridad. Y quiero ponerles un ejemplo. Hace poquito conocí a un hermano que hablaba acerca de lo mismo, de este propósito de la obra misionera. Y él decía que Él sea alabado en todas las naciones. Y él recordaba una anécdota
Y yo pudiera contar la misma anécdota con otro ejemplo, pero voy a contar la de él. Él entró a India, tuvo la oportunidad de ir a India y entró a un templo donde había una estatua de el hijo de 3 metros de ancho por tal vez 4 o 5 metros de alto, donde era una serpiente enroscada, una serpiente muy grande. Tenía la boca abierta de una manera como de ataque, podríamos decir. Una estatua, una escena que yo creo que a cualquiera de nosotros nos impactaría, pero tal vez a algunos niños y a uno que otro adulto te sacaría un susto. Y entonces afuera del templo vendían veladoras y decía un letrero: ¿quieres un buen trabajo? 30 veladoras. ¿Quieres ganar un juicio? 40 veladoras. ¿Quieres encontrar esposa? 50 veladoras. Obviamente esas veladoras cuestan. Y entonces la gente pagaba sus 30, sus 40, sus 50 veladoras. Y llegaba delante de esa serpiente, esa estatua grande, le rendía su ofrenda y alababa. Hermano, si a usted no le conmueve eso, si a usted y a mí ya no nos conmueve la gente que va caminando por las carreteras de nuestro país, caminatas largas, y llegan a una basílica y a una pintura, rindiéndole su adoración. Si no nos conmueven los millones de musulmanes que con todas sus necesidades hacen un esfuerzo para viajar hasta Arabia, para ir a la Meca. Si no nos conmueve pensar en estos musulmanes que 5 veces al día, independientemente de lo que están haciendo, detienen su día y empiezan a orar en dirección a la Meca, a un Dios falso. Si los millones de hinduistas que están en un río, flagelándose a sí mismos, pensando que un río que está contaminado les va a limpiar sus pecados. Los millones de budistas que invierten y pagan miles, millones de pesos para hacer buenas obras y delante de un Buda haciendo sus oraciones. Si a usted no le conmueve estas personas, pero sobre todo que están alabando y adorando a un Dios falso y no al Dios verdadero, hay algo que no está bien en nuestro corazón. Y pensar que estas personas que adoran a una estatua de piedra conozcan al Dios verdadero y sean discípulos. ¿Sabe qué es un discípulo? Un verdadero adorador. Alguien que adore a Dios, que le alabe, que le exalte, que le glorifique, que este hombre, mujer, niño, familia, que se entregaba a la idolatría, cambie su visión y le alabe al Dios verdadero y le exalte y pueda cantar cuán grande es Él. Ese es el propósito de la obra misionera. No la gloria de un hombre, no la gloria de una iglesia, no el testimonio, lo que un hombre pueda hacer. Nuestra vida es terrenal, nuestra vida es pasajera, pero el fin es que Dios sea alabado. Y su vida y mi vida tendrían que estar consumidas por esta verdad, que Dios sea alabado, conocido y exaltado en todas las naciones. Pero para eso nos dejó un plan: ser una nación santa, que intercede por otros y que proclama cada día su salvación, buscando verdaderos adoradores. Y hermano, esta iglesia tiene ese propósito, pero no solo esta iglesia, todas las iglesias. Israel tenía un propósito y falló.
Y la iglesia tiene un propósito y está fallando. Y escúcheme, una iglesia que no cumple con su propósito no tiene razón de existir. Una iglesia que olvida su propósito, tarde o temprano dejará de existir, hermano. Lo hemos visto a través de la historia, a través tal vez de ejemplos. Ahí hay una iglesia cerrada, ahí hay una iglesia cerrada, ahí hay otra iglesia cerrada. Volteamos a nuestro país de arriba y las iglesias muriéndose. Porque Estados Unidos pensó que solamente con que mandaran dinero y se les olvidó que tenían ellos un propósito: ser testigos. Pero nosotros pensamos, no, a mí no me va a pasar. No, no estamos exentos. Si no cumplimos con nuestro propósito, en formar parte de este plan, yo individualmente entendiendo que yo soy parte de ese pueblo, que va a haber algunos que van a ir más lejos, claro, pero yo tengo mi responsabilidad aquí. ¿Qué incluye esa responsabilidad? Claro, anunciar cada día su salvación, vivir una vida santa y claro, en aquellos que van más lejos, apoyar y orar. No voy a abundar mucho en eso, no es el tema, no es el centro de esta predicación. Vamos a simplemente para cerrar a Romanos capítulo 15. Del versículo 22 al versículo 23, tal vez su Biblia viene ahí con un título, viene por temas. Y hay un propósito, hay un tema en este pasaje que es: Pablo se propone ir a Roma. Aunque está medio mal el título porque sí quiere ir a Roma, pero quiere ir a Roma porque quiere llegar hasta España. Vamos a ir lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 23, Romanos capítulo 15, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser, que dice, encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Sí, hermano, le voy a ser muy honesto y me cuesta mucho hacer esto, pero tengo que. Claro, la Biblia menciona que es importante la parte económica, es lo que Pablo está diciendo ahí. Espero que cuando pase por ustedes me ayuden a que yo siga mi camino para poder ir a España. ¿Por qué iba a España, hermano? Porque lo dijo aquí, todo lo demás ya estuvo, ya lo prediqué, pero a España no había llegado. En España no se había proclamado el evangelio. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Pablo estaba yendo a un grupo no alcanzado. Ahora, ¿quién más era no alcanzado? Nosotros. Acá en México tampoco nos había llegado. Y hoy en día, hermano, 40% de la población del mundo se considera no alcanzado. ¿Qué es no alcanzado? Donde hay menos del 2% de cristianos. No tienen una verdadera oportunidad de conocer al Dios al que deben adorar. Y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación orar por ellos y hacer lo posible para que ellos conozcan. Ahora, pero después continúa y expone una situación que tiene que arreglar antes de ir a Roma para ir a España. Versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué dice? Orando por mí a Dios. ¿Se fija en qué hizo mayor énfasis Pablo? En la oración. Y he estado, hermano, en iglesias donde dicen, no, nosotros amamos la obra misionera porque damos a la obra misionera. No, el amor de una obra, de una iglesia, la obra misionera no se mide en cuánto da, se mide en cuánto ora. Tal vez nos hemos equivocado, muy probablemente, del púlpito para acá porque hemos hecho énfasis en el dar. Y no está mal, es necesario. Pero Pablo aquí nos da el ejemplo claro. Si hay una prioridad, es que ustedes oren. Yo les pregunto, hermano, ¿están ustedes orando por la obra misionera? No le estoy preguntando si está dando. ¿Está usted orando por la obra misionera?
por los misioneros, por los países, por aquellos grupos que no han conocido, que no han escuchado el evangelio. Porque algo interesante es que desde Abraham vemos que la obra misionera es un movimiento que hacia afuera. Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hace un misionero? Se va de su tierra y de su parentela. Y Pablo aquí empieza a decir, quiero ir a España, quiero ir más allá, porque allá no ha sido predicado. Este plan siempre ha incluido el irnos hacia afuera, el ir. Claro, algunos irán con su vecino, con su familia, con su compañero de trabajo, y algunos irán más lejos. No predicarán hasta que lleguen allá, en todo el camino, por donde vayan, irán anunciando. Este plan siempre ha sido expansivo. ¿Qué incluye este plan? Predicar, dar y orar. ¿Cuándo se estableció este plan? ¿Cuándo dijimos? Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Este asunto de la obra misionera es desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe cómo descubrimos este plan? Cuando estudiamos su palabra, cuando nos damos cuenta que de Génesis a Apocalipsis el tema central, ¿cuál es? Cristo. La Biblia es la historia de Cristo. La Biblia es la historia del plan de Dios de redención para toda la humanidad. La Biblia es un libro misionero. Su autor, Dios, es un Dios misionero que estableció un plan que por medio de Israel tenía la intención de que Israel anunciara a todas las naciones, primero con su vida y después proclamando. Israel falló y llegamos ahora a nosotros. La misma responsabilidad, nación santa, diferente al resto del mundo. Dirán, no, es que Dios ve lo de dentro. No, sí, también lo de afuera. Que otros al verme, no a manera religiosa, no, como Cristo lo hubiera hecho. Y que vivimos una vida diferente y con ese respaldo podemos predicar el evangelio. Porque ¿qué evangelio vamos a predicar si nuestras vidas son iguales a las de este mundo? ¿Qué impacto va a tener? No hay. ¿Y cuál es el propósito del ir, del hacer testigos, del hacer verdaderos adoradores? ¿Cuál es el propósito de dar para que alguien vaya más allá? ¿Cuál es el propósito de orar? Que todas las naciones le conozcan, le alaben y que Él sea exaltado en todas las naciones. Porque hay muchos allá afuera, hermano, que adoran y alaban a muchas cosas, a muchos dioses, a muchos ídolos. Y la gloria de Dios se está haciendo a un lado. Y en nuestro corazón debería estar buscar la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos conocer más acerca de ti, de tu corazón. Un corazón que siempre ha estado para todas las naciones, para todas las familias. Tú nos has bendecido, Señor. Pero tú nos has alcanzado, nos has salvado con un propósito. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú nos has salvado por un propósito, anunciar tus virtudes, anunciar quién eres tú. Padre, perdónanos si como iglesia hemos olvidado nuestro propósito. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra y a, en todo lo que hagamos, buscar tu honra y tu gloria. Así con los ojos cerrados.